súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, bluradio.com, nuestras estaciones en todo el país. También a quienes nos siguen en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol, ahora el canal de Noticias Digital. Esta noche los vamos a acompañar para resolver una duda, una pregunta que se ha planteado en el país desde hace varios años, pero que ha tenido una evidencia clara, y es la participación política de los jóvenes. Les hablo de la votación de la semana pasada, del domingo anterior, en los consejos municipales de juventud, donde solo el 10.4% de los jóvenes en esas edades, entre 14 y 28 años, habilitados para votar, fueron a hacerlo, fueron a elegir a sus representantes, a las personas que van a hacer una especie de veeduría en sus gobiernos locales durante los próximos años. La novedad acá es que se materializó lo que era un secreto a voces, y es la poca participación de los jóvenes, la apatía de los jóvenes. Por eso queremos preguntarles a ustedes, y también con quienes ya se van a subir aquí al andén con nosotros, es por qué los jóvenes protestan pero no votan, porque este año por supuesto fue mucho activismo de los jóvenes en el país, de los jóvenes saliendo a las calles a manifestarse, primero por la reforma tributaria de Iván Duque y Alberto Carrasquilla, pero después por el abuso policial evidente que se empezó a ver en las calles de las ciudades. De eso vamos a hablar esta noche con ustedes, para que nos escriban su opinión, por qué los jóvenes protestan pero no votan, y también con quienes ustedes ven, ya van a escuchar en esta noche del andén. Saludo a Sara Abril, a María del Rosario Vargas y a Eduardo Torres, que están con nosotros esta noche del andén. Empiezo preguntándoles de una vez a ustedes si les parece, con la pregunta de comienzo de esta noche del andén, y empiezo preguntándole a Sara: ¿por qué los jóvenes salen a protestar, salen a reclamar, salen a pedir que haya mejores garantías, pero cuando es el momento de votar, cuando es el momento de decidir a quién van a elegir, y tenían todas las opciones? Tenían para votar por partidos políticos, por organizaciones sociales, por listas independientes. A todos ellos podían votarles. ¿Por qué la participación fue tan bajita, de apenas el 10.4%? Buenas noches, Sara. Buenas noches, Ricardo. También buenas noches para María del Rosario, para Eduardo y por supuesto para toda la audiencia que se sube esta hora en el Andén Blue. Bueno, yo creo que la participación fue una participación significativa. Estamos hablando de 1.200.000 jóvenes, pero no solamente eso, Ricardo, sino de 47.000 liderazgos dispuestos a hacer política. O sea, en esto no solamente contemos a las personas que votaron, sino a las personas que se candidatizaron. Fueron un montón de jóvenes, cerca de 50.000 jóvenes, que se pusieron en la tarea de hacer una campaña que en Colombia no es para nada fácil, para unas elecciones que eran totalmente nuevas. Yo creo, a mí me parece que la participación, por supuesto, fue del 10% del censo electoral, pero acá hay varias cosas y varios atenuantes que hay que tener en cuenta a la hora, a la hora de juzgar esa votación, y voy a mencionar tres. El primero es que es una elección que, a pesar de no ser nueva, sí era muy nueva para esta generación. Hace 10 años no se hacían esas elecciones, y la gente realmente no sabe qué es un consejo de juventud. En el momento en el que se explica que es consultivo, eso puede bajar la participación. En segundo lugar, yo creo que la registraduría tuvo un papel malísimo en esas elecciones. Yo creo que saboteó esas elecciones por tres razones. Uno, los puestos no eran los mismos, sacó una resolución cambiando las reglas apenas 9 horas antes de las elecciones. Y tres, es muy evidente que el presupuesto y la disposición que tuvo la registraduría en el antes, durante y después de las elecciones fue un presupuesto muy bajo, una disposición muy baja, que no ayudó a que la gente se enterara. Había mucha gente que no tenía ni idea que había elecciones a consejos de juventud, y eso por supuesto afecta. Y el otro factor también es decir que en Colombia en general es un país con altos niveles de abstención. Nosotros vemos elecciones presidenciales, incluso segundas vueltas, con entre 50 y 60% de abstención. Es decir, la abstención de los jóvenes no es un caso atípico dentro del país, sino que es un comportamiento general del país. Ahora, hay una cosa importante, y es que para la juventud la democracia no se agota en las elecciones. Claro. La democracia también está en las movilizaciones, la democracia
también está en la participación política. Yo creo o sea, yo creo que este balance de 1.200.000 jóvenes participando en estas elecciones de juventud es formidable. Y lo que toca hacer es seguir trabajando para generar confianza, que estos consejeros de juventud que quedaron hagan un excelente trabajo para que estimulen la participación, para candidatizarse, para votarse. O sea, si le anoto, para usted, Sara, la participación no es bajita, para usted la participación es aceptable o sobresaliente, pues, según entiendo. Sí, es importante teniendo en cuenta estos tres atenuantes que digo. Primero, que es una elección, digamos, en términos prácticos nueva. Lo segundo, el saboteo que hizo la registraduría, que era la encargada de hacer esas elecciones. Y tercero, las condiciones de abstención. Pero uno se pregunta, Sara, ¿por qué, por ejemplo, tantos que salieron a marchar? Había manifestaciones, las iniciales, sobre todo las iniciales, de 70.000 personas en las calles. Eso no se traduce necesariamente en, digamos, los solos electos fueron o elegibles, eran 42.000, 10.000 finalmente electos en esta jornada. Pero si había una actividad tan grande en el país en manifestaciones, ¿por qué no se tradujo, por ejemplo, en candidaturas? Muchos de estos jóvenes que estaban manifestándose, hay un ejemplo en Cali de una lista muy votada, una lista independiente que es Unión de Resistencias de Cali, algo así, que sacó una importante votación entre las listas independientes. Pero fue de los pocos ejemplos que se tradujo en alguien que estaba en paro, que se tradujo en votaciones. ¿Por qué no el joven que estaba manifestándose? ¿Por qué no el que estaba manifestándose? Pero es que los jóvenes en mayoría votaron fue por los partidos políticos de siempre, los tradicionales, los movimientos que ya existen. Pero fíjate lo siguiente, Ricardo. Por ejemplo, yo hago parte de un partido político, Dignidad, y todas las personas que estaban ahí, nuestro eslogan era dignidad en las calles y en las urnas. O sea, no solamente las listas independientes llevaban eso, ahí había otros partidos políticos también que llevaban eso, otras organizaciones políticas. Entonces ahora también, o sea, tú miles 1.000 jóvenes. O sea, en términos, uno no puede comparar una manifestación con una votación, o sea, eso no resiste análisis, pero lo cierto es que sí, o sea, sí fueron la cantidad de personas que votó, sí es muy grande. O sea, si tú pones 1.200.000 personas en la calle, eso es bastante, ¿sí? Y yo no sé si las manifestaciones del paro nacional tuvieron algún día eso. Ahora, lo de los partidos tradicionales, esto, yo creo que esto también, digamos, el registrador ha sido una persona fuertemente cuestionada, se le ha mostrado cómo, digamos, tiene muchos problemas en transparencia, muchas cercanías con asuntos de corrupción, y este tipo de cosas, como la resolución que se sacó 9 horas antes de las elecciones, pues promueve también prácticas que no son prácticas de los jóvenes, sino prácticas que se ven en todo el país. Fíjate, Ricardo, por ejemplo, las ciudades que tienen un alto nivel de opinión, como por ejemplo Bogotá, los partidos tradicionales tuvieron una participación grande, Medellín, Cali. O sea, esos partidos tradicionales pudieron haber arrasado a nivel nacional, pero vamos a mirar dónde están esos votos. Y cuántas, o sea, hoy es el momento en el que nosotros no sabemos si hubo personas que votaron 1 o 2 veces. En La Guajira, por ejemplo, hay muchas denuncias de eso, porque la resolución de la registraduría facilitaba que eso sucediera. Bueno, entonces, digamos, sí, eso realmente son como elementos que explican esa participación alta de los partidos tradicionales, pero yo no creo realmente que en la juventud, digamos que en la juventud de opinión eso se esté presentando. Pero usted mencionaba algunos datos de las ciudades, de los lugares donde hay más opinión. Mencionó los grandes departamentos y ciudades del país. Bogotá con una participación de solo el 6%, 6.2%, Antioquia solo 6.1%, Valle 8.9%, Atlántico solo el 10.7% de estas grandes regiones del país. Quizá donde hubo mayor participación, el departamento de Sucre con 21% es donde hubo mayor participación en estas elecciones de los consejos municipales de juventud. Escucho a Eduardo con esa pregunta que le hago, ya sigo con Sara, ya vuelvo con Sara. ¿Por qué los jóvenes no? Si lo da por ello, porque Sara parte de un hecho de que no necesariamente es esa premisa que estamos hablando de que los jóvenes no votan. Pero ¿usted qué cree? ¿Sí o no? ¿Por qué los jóvenes protestan pero no votan? ¿Cómo es el balance de lo que pasó la semana pasada? Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, María del Rosario y Sara. Lamentablemente,
esta no es la primera vez que el país se encuentra ante una grave crisis de legitimidad y representación política, y más ahora en el marco de grandes retos económicos, sanitarios y educativos. Pero sobre estas elecciones del pasado domingo, lo que hay que decir es que más que un fracaso de los jóvenes de Colombia, yo creo que es un fracaso de la registraduría, un fracaso de como gobierno, como Congreso, que no hemos sido capaces de hacer una reforma política que le permita a los jóvenes poder participar de la mejor manera en la democracia. Recordamos este dato que usted menciona sobre que más del 56% de los votos fue para los partidos tradicionales. Ajá. Si usted analiza quiénes eran los jóvenes que estaban en las calles, que estaban participando en las protestas sociales, no todos, la mayoría no eran por ejemplo, el Partido Liberal sacó más de 100.000 votos. Si usted analiza, el Partido Liberal ha sido un partido de la bancada del gobierno, que no es de los que ha estado en las calles. Si usted analiza al joven que ha estado protestando en las calles, es en la mayoría un joven independiente que encuentra barreras de participación en los partidos políticos, pero que al momento de intentar participar en una elección como estas, se enfrenta a que tiene que recolectar unas firmas que en muchos casos no lo logra por falta de recursos, porque porque la participación en Colombia lamentablemente tiene un costo no solamente físico, sino que tiene un costo también económico, debido a que estos jóvenes de las protestas, cuando presentaban sus firmas, lamentablemente les decían: no, usted no tiene la cantidad mínima de firmas. Entonces, ¿qué hacía ese joven? Pues volver a protestar y decir, y no, porque él no está de acuerdo con participar en esos partidos políticos que no se siente representado. Entonces, por eso el llamado también es a que esto sirva de reflexión de que se perdió una gran oportunidad para el país, para no solamente elegir unos consejeros de juventud, sino para que la juventud y todo Colombia pudiera expresarse sobre unos temas fundamentales y pudiéramos llegar a un acuerdo. Pero, Eduardo, si le entiendo bien, ¿usted también cree que la responsabilidad es de otros, no de los jóvenes? O sea, los jóvenes no participaron o participaron muy poco, apenas con el 10%, y la culpa no es de ellos que tienen apatía, sino de la registraduría, del gobierno, de las instituciones. En parte los jóvenes tienen una culpa, pero la culpa es en gran parte por parte de la registraduría y por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque se está planteando que estos consejeros de juventud son la salida y la respuesta a la grave crisis de legitimidad que se vive y una respuesta a las protestas sociales. Pero resulta que la salida para resolver este tema de las protestas sociales no es solamente eligiendo unos consejeros de juventud, en su gran parte miembros de partidos políticos tradicionales que han acompañado al gobierno de Iván Duque, sino que la salida a esta protesta social es un acuerdo institucional, un acuerdo entre todos los colombianos de legitimidad que permita hablar sobre varios temas, como lo es la reforma a la policía, que es lo que se está protestando en las calles, como una renta básica, que es lo que se está pidiendo en las calles, una reforma a la educación, una reforma a la salud, una reforma política que realmente no sea unos paños de agua tibia para los jóvenes que sean elegidos consejeros de juventud, sino que sea una verdadera reforma política, permita a los jóvenes participar y ser elegidos en cargos de elección popular, donde tengan injerencia sobre los programas de presupuesto, sobre los planes de desarrollo, sobre que tengan un poder, la capacidad de hacer control político a sus gobernantes. Entonces, yo sí creo que esto, más allá de ser un fracaso de los jóvenes, sí puede ser un punto de partida para que esos más de 47.000 jóvenes que se decidieron candidatizar tengan la oportunidad de entender que es mediante la participación política que se pueden elegir y pueden tomar decisiones trascendentales, pero no que se les eche la culpa al 90% de jóvenes que no salió a votar, tal vez porque no tenía muy claro que habían esas elecciones, no tenía muy claro el mensaje que se dio con estas elecciones por parte de la registraduría. Vea usted también la cifra de votos nulos. Esta es una cifra también que nos debe preocupar, más que como jóvenes, el fracaso de la registraduría y fracaso del gobierno, porque a esta elección... Sí, señor, sí. No, quería preguntar solo para que me responda sí o no, para hablar para escuchar a María del Rosario, solo sí o no. Lo que usted dice también da en el punto de que hubiera sido preferible que el gobierno hubiera apoyado, por ejemplo, la idea de que los jóvenes sean parlamentarios desde los 18 años, que sean representantes o senadores, o no sería esa la idea. Claro, esa es una de las ideas, porque si usted analiza... ¿Usted está de acuerdo con esa idea? De acuerdo, sí, porque si usted analiza, los consejeros de juventud no pueden resolver
lo que ellos están pidiendo en las calles, ni tienen la injerencia Claro, ni la capacidad para lograrlo. ¿Sí? Sí, es una parte nomás de las peticiones que estaban haciendo los jóvenes que estaban en las calles. María del Rosario, la escucho, buenas noches. ¿Por qué los jóvenes protestan pero no votan? Partiendo de esa premisa de lo que pasó hace un año, la escucho. Bien, Ricardo, muy buenas noches. Un saludo especial a Sara y a Eduardo. Bueno, en primer lugar yo quisiera que analicemos lo siguiente, esto a una escala aún menor. ¿Sí? Y es que en los centros educativos, específicamente en los colegios, en el cual el rango de edad llega hasta los 16 años de edad aproximadamente, se eligen representantes de curso como personeros estudiantiles. Y desde allí se analiza cómo la juventud precisamente tiene esa tendencia o ese escepticismo sobre la participación en esos espacios de liderazgo. Y eso puede tener un tipo de motivo. Y yo lo entiendo desde la siguiente perspectiva, y es que el joven, por lo general, le huye a todo espacio que simbolice un poco de compromiso o de disciplina, o aquello que represente el análisis de propuestas y la toma de decisiones. Por lo general, la mayoría de jóvenes le suele huir a esos espacios. Hay que tratar de cambiar esa tendencia, pero eso es lo que se nota a lo largo de los años. De hecho, el abstencionismo juvenil en las votaciones no es de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Cierto, sí. Ahora bien, voy a decir algo que aunque no suene bien y sé que no es popular, sin embargo creo que es necesario decirlo, es lo siguiente. Yo a veces me pregunto qué tan maduro políticamente es un joven a los 14 años de edad. Y nombro esta edad precisamente porque la ley 1885 del 2018, que modifica una ley de 2013, porque esto de los consejos municipales viene de mucho atrás, estatuye que desde los 14 años hasta los 28 años de edad se considera una persona joven. Sí. De tal forma que yo me pregunto, una persona a los 14 años de edad es un joven que acaba de salir de su etapa de niñez, por lo tanto, hasta ahora va a entrar a informarse sobre temas políticos, y está bien, porque precisamente supongamos que haya una ley que diga que una mujer va a ser madre a los 9 años de edad, esa ley no va a surtir efecto, precisamente porque cada cosa tiene sus tiempos y no hay que acelerar tiempos. Por otro lado, hay que tener presente que para buscar una real solución al país, eso requiere tener un conocimiento bastante amplio. Analicemos lo siguiente, el pregrado, el entrar a una carrera universitaria dura 5 años aproximadamente, unos un poco menos, otros un poco más, pero 5 años es el promedio, para salir de allí a conocer de la carrera, pero de una forma bastante básica, bastante superflua, y por supuesto que para conocer y para realmente proponer la salida a un país se requiere no solamente de conocer de una carrera, sino por lo menos tener conocimientos básicos de economía, de derecho, de historia, de filosofía y de otras carreras más, porque con buenas intenciones no se logra tampoco solucionar un país. No, si le entiendo bien un punto que usted da, que aquí lo anoté, ha hablado usted de 3 cosas que pueden describir esa poca participación. Aquí también empiezo a escuchar a Eduardo y a Sara si quieren decir algo al respecto. La falta de compromiso, dice usted que los jóvenes le huyen al compromiso, le huyen a la disciplina y a lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Quiere decir que para los jóvenes es más fácil salir a protestar que salir a votar, salir a manifestarse, a alzar la voz, que ir a elegir a alguien. Esa es, digamos, que la percepción que puede haber sobre esta dicotomía que planteamos entre la protesta y la votación. Hay un sector juvenil que le huye a eso, otro no, por supuesto que no. Pero me refiero yo precisamente a ese rango de edad entre los 14 y los 18 años, porque ya después de los 18 años un joven por lo menos ya debe tener nociones de política para poder tomar una buena decisión por quién va a votar. Ahora, que el tener nociones de política no quiere decir necesariamente que el joven salga a votar. Precisamente porque yo sí creo que en Colombia hay una falla enorme en el sistema de representatividad. Hace tiempo que en Colombia se viene votando, por lo menos en las campañas presidenciales, por el menos peor y no por el mejor, que vendría siendo la posibilidad que debería brindar una democracia. Y eso también genera que las personas disminuyan sus votos y que no tengan ganas de salir a votar. Hay una falla en Colombia en que los jóvenes no se sienten representados por los políticos que salen allí a buscar sus votos. Ricardo, yo quisiera agregar varias cosas. La escucho, sí. Bueno, lo primero es, yo creo que los consejos de juventud no son excluyentes con la participación
en la política del Congreso o incluso en alcaldías, en gobernaciones, en fin. Yo creo que son cosas que se complementan. Ahora, yo también creo que es importante, ahora que ya están elegidos los consejos de juventud, fortalecerlos. Entiendo que hay un proyecto de ley del Comité Nacional de Paro, de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro, uno tiene que ver justamente con esto, con darle más dientes, con darles presupuesto, con darle mayor capacidad decisiva a los consejos municipales y locales de juventud. Entonces yo creo que eso es algo clave. Por supuesto, creo que, que también el gobierno tiene que estimular la participación de juventud en las elecciones de Congreso y de Consejo. Y yo creo que también me parece, y tengo la impresión, o lo que he visto, es que vamos a ver bastantes candidaturas jóvenes participando para el 13 de marzo en las elecciones de Congreso. Y no solamente candidaturas jóvenes por lanzarse, sino candidaturas jóvenes con altísima viabilidad de quedar. Y eso a mí me parece muy importante y yo creo, insisto en que no solamente no va a haber 1.200.000 votantes. Sara, no, pero para precisarle a los oyentes, no va a haber jóvenes senadores, porque la ley no lo permite. O sea, senadores lo pueden ser desde los 30 años, no vamos a tener jóvenes senadores. Eventualmente vamos a tener jóvenes representantes a la Cámara, que la ley, como yo le planteé ahorita a Eduardo, como está estableciendo un proyecto de ley para reformar eso, pero la ley hoy dice que solo pueden ser representantes de la Cámara quienes tengan 25 años. Entonces ahí hay un filtro que le pone a la ley para que los jóvenes no accedan digamos, a estos cargos de elección popular. Sí, o sea, digamos, yo estoy de acuerdo con eso, pero el punto es que veo bastantes candidaturas, incluso sí. La legislación colombiana dice que es jóvenes hasta los 28 años, pero hay muchas candidaturas de 30 a 32 que aún, digamos, caben en esas casillas que son importantes. Ahora, respecto a lo que decía antes, o sea, yo creo que acá hay antes no teníamos nosotros la visión de cuántos jóvenes estaban dispuestos a candidatizarse, y nosotros tenemos que ver esto prácticamente como un comienzo. La tarea que sigue es estimular esa participación, y yo creo que va por buen camino. O sea, 50.000 jóvenes candidatizándose en todo el país me parece que es muy importante. Sí, y que sean diferentes vertientes políticas y toda la cosa, me parece que es y además organizaciones independientes, que ese fue el otro ejercicio. Escucho a Eduardo que me quería decir algo para plantearles otro caso antes de despedirnos. Eduardo. Yo discrepo un poco de María del Rosario, parte primero porque no es que exista falta de compromiso de los jóvenes a asumir responsabilidades. Yo creo que es falta de oportunidades de los jóvenes para entender un sistema político obsoleto que impone barreras a la juventud, que ha demostrado que no solamente no genera la mayor legitimidad, sino que genera muchos de los problemas que actualmente vivimos en Colombia. Si usted analiza qué hace un representante de la Cámara o un senador ahorita, lo que hace, el trabajo de ellos suena mal la palabra, pero lo que hacen es que son limosneros ante el gobierno nacional. ¿Cómo es que una región que no tiene senadores ni representantes, entonces a esa región no hay recursos? No llega el desarrollo. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí a plantear una reforma política que le permita no solamente generar mayor representatividad a los departamentos, sino mayor participación a los jóvenes. Y con respecto a la edad, si usted analiza las normas a la luz del derecho privado, ¿por qué un joven sí puede hacer negocios desde los 14 años? ¿Por qué se puede casar desde los 14 años? ¿Por qué puede tener licencia de conducción desde los 16 años? Pero ¿por qué no puede votar y ser elegido antes de los 18 años? En un cargo de representación popular que tenga incidencia para resolver los problemas para los cuales están saliendo a las calles. Y esto para decir que los jóvenes sí están participando. Si usted analiza los datos desde el año 2010, cuando fue la elección de la Ola Verde, en esa elección participaron por primera vez más de 3.500.000 jóvenes, y Antanas Mocus obtuvo 3.800.000 votos. Entonces, si uno ve en Colombia, pues sí está evolucionando y sí está aumentando la participación, pero por supuesto hay que avanzar. Me quiero quedar con ese caso que usted mencionaba, el de la Ola Verde, para hacerles la última pregunta, y les pido por favor respuestas muy cortas porque nos quedan pocos minutos, y empiezo preguntándole a María del Rosario. Ese ejemplo de la Ola Verde es un buen indicador de que los jóvenes se movilizan,
tratan de hacer las campañas, acompañar las campañas, tomarse la fotografía, subir en redes sociales, en fin, hacer toda la demostración de campaña, pero en el momento de votar no necesariamente emiten el voto. Y hoy, porque no sé, porque están paseando, porque están trasnochados, porque están enguayados, en fin, por mil razones que a veces se vuelven caricatura o a veces son ciertas. Pero les pregunto con respecto a la elección, a las elecciones que vienen, porque vienen 3 jornadas de elecciones, ¿qué puede pasar? Los jóvenes, en teoría, según las encuestas, todas muestran que la edad entre los 18 y los 24, y los 25 y 35 años se decantan mucho hacia considerarse de izquierda. Esos votos de los jóvenes, o de centroizquierda por lo menos, esos votos de los jóvenes o esa intención de voto se va a traducir en voto, en apoyo en marzo próximo y en mayo próximo, o María Rosario cree que se van a quedar también ahí, en el camino, tratando de apoyar por redes sociales, pero no necesariamente en las urnas. Bien, Ricardo, yo antes quisiera añadir algo respecto a lo que me decía Eduardo, y es lo siguiente. Aunque suene bien, pero no con buenas intenciones se arregla un país, se requiere tener un conocimiento, y el conocimiento, para adquirir conocimiento se requiere de tiempo. O sea, por más que creamos que una persona por ser joven va a arreglar el país, se requiere por lo menos que tenga unos conocimientos básicos para poder dar propuestas que conduzca a esos fines de sostenibilidad del país. Y respecto a por qué pueden hacer negocios desde los 14 años, etcétera, etcétera, pues es que la política es completamente distinto, porque la política incide en toda una comunidad, incide en toda la sociedad, el resto incide entre 2 partes. Segundo, con respecto a lo que mencionaba Ricardo, bueno, considero que precisamente por todos los desastres que se produjeron a raíz de las protestas que terminaron precisamente en un tipo de terrorismo urbano, siempre ha existido una tendencia de la juventud, o por lo menos yo lo he notado últimamente, a cambiar esa idea de que el joven siempre debe ser de izquierda, y por lo tanto sí ha existido un cuestionamiento por parte de otro sector de la juventud que yo considero que va en constante aumento, porque que se comienza a cuestionar el por qué ese debe ser el medio de buscar una solución política, o por qué esas ideas tienen que ser las que imperen en la sociedad, por qué no plantear otras visiones, por qué buscar la unanimidad de criterios en la juventud, por qué no buscar otros puntos de visiones. Sí, o sea, usted dice que no necesariamente todos los jóvenes son de izquierda, aunque digamos en las encuestas lo que se empieza a ver en el panorama es que tienen esa intención de voto. Por eso le preguntaba si se va a traducir la intención en el voto fijo. Sara, muy corto para responder eso, ¿va a haber votación activa de jóvenes en marzo, mayo y junio del próximo año? No solamente votación activa, sino participación activa en candidaturas, cosa que celebro, y yo agrego acá, no es falta de compromiso. Yo creo que acá hay una juventud que está despertando, que está teniendo planteamientos democráticos, y respecto a si los jóvenes son de izquierda o derecha, creo que la juventud es tan diversa como toda la sociedad, y allí están todas las posturas. Por supuesto que hay un gran despertar, hay una fuerza muy grande democrática, de ideas democráticas, de defensa de los derechos, de defensa de las libertades, y creo que eso es clave, pero pues la juventud es tan diversa como toda la sociedad, y ahí caben todas las posturas. Claro, entonces yo creo que sí va a haber una buena participación, y me alegra mucho. Bueno, eso lo veremos, aunque no se puede medir. Ustedes saben que no se puede medir exactamente cuántos jóvenes participaron. Hay algunos que consideran, revisando las mesas de votación, estas son de más jóvenes, estas son de menos, y ahí se puede medir el abstencionismo, ¿no? Pero eso no es muy claro. Lo que se ve es en las encuestas, y sería un ejercicio de eso, sería un ejercicio interesante para saber, para medirle el pulso realmente a los jóvenes en esta elección en la que están muy activos. Bueno, ustedes ven todos los días todos los memes posibles, todos los modelos, todos los TikToks, todos los Instagrams, todo activándose para decirle a usted: inscriba la cédula, vaya a votar. Veremos si eso se traduce o no. Eduardo, ¿cómo la ve para marzo, mayo y junio? ¿Qué es lo que viene? Bien, para cerrar el tema de la edad, decir esto rápido. Si usted analiza el tema de la edad en los congresistas y parlamentarios, esto no significa mayor conocimiento. Vea usted el caso del señor Anatolio Hernández, que le tienen que decir cómo votar y tiene 55 años. Entonces, esto para mí es más bien una barrera. Pero para cerrar el tema entonces de la participación de los jóvenes, ¿cómo incidirá en la elección del 2022? Yo creo que más allá de izquierda o derecha, lo que sí es que la juventud colombiana, y lo que va a ser las mayorías en esta elección de marzo y de junio, lo que quieren es un cambio
en sus representantes políticos, una renovación, y esto es más allá de izquierda o derecha, lo que ellos quieren es que sean escuchados, que se den las reformas que el país necesita, una reforma a la policía, una reforma a la educación, una reforma que les dé garantías a ellos para acceder al primer empleo, y las reformas que los jóvenes necesitan, más allá de que sean de izquierda o de derecha. Entonces yo sí creo que van a tener una incidencia muy importante. Va a ser muy interesante ver los resultados de marzo, sobre todo que es cuando hay más candidatos y sobre todo lo que mencionaba Sara, candidatos jóvenes, ver cuántos de esos candidatos finalmente fueron electos, cuántos de los que participaron en el paro fueron electos y ver cómo queda finalmente ese promedio de edad del Congreso de la República que vamos a elegir en marzo próximo, porque bueno, los candidatos presidenciales por supuesto son candidatos con más edad, aunque no necesariamente ser muy joven, ya lo demostró el presidente Iván Duque, sea o se traduzca en hacerlo bien o tener una agenda realmente dedicada hacia los jóvenes. Pues a Sara, a Eduardo, María del Rosario les envío un fuerte abrazo, me alegra verlos de nuevo y haberlos escuchado, nos vemos pronto. Muchas gracias, Ricardo, saludos Gracias, Sara, Ricardo. Ricardo, gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos de la NEC, ya seguimos con más aquí para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu riñón. Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, gracias por acompañarnos en esta noche a través de Blue Radio, de BlueRadio.com, también a través de las estaciones de Blue en todo el país y en Noticias Caracol ahora en YouTube. Se sube a esta hora en el andén de Blue Radio Alba Reyes, que es la directora de la Fundación Sergio Rego, la fundación creada en honor, en homenaje a su hijo, con quien vamos a hablar de varios temas, sobre todo sobre las novedades que hay por estos días en la fundación frente a las certificaciones, una especie de sello que está dando la fundación para que en los colegios cada vez disminuya más ese matoneo del que muchos lamentablemente siguen siendo víctimas. Bienvenida Alba, bienvenida al andén de Blue Radio, buenas noches, ¿cómo van sus cosas? Hola, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a Blue y muchas gracias a las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, quiero empezar preguntándole justamente por eso que estaba comentando, del sello, de la certificación que ustedes desde la Fundación están promoviendo, están dando, obviamente con un legado detrás y con una historia detrás, que son los talleres, que son diferentes intervenciones que ustedes están haciendo en las instituciones para que un colegio, digamos, yo tengo un hijo, cualquiera que nos esté viendo, escuchando tiene un hijo, sepa que ahí hay prácticas para evitar ese matoneo, ese bullying, en términos en inglés, para evitar que los niños sean víctimas en cada institución. ¿Cómo es eso, Alba? Bueno, mira, Ricardo, en términos legales y lo que nos atañe aquí es hablar sobre la implementación de la Ley 1620 del 2013 y la sentencia T478 del 2015, que se refieren prácticamente a todo lo que es convivencia escolar y la prevención al acoso escolar, realmente. Y lo que tratamos de hacer y lo que estamos ya haciendo con algunos colegios que ya iniciamos es que en 4 fases de acompañamiento a los colegios estén realmente la implementación como debe ser. Es decir, una primera fase donde vamos a diagnosticar el clima escolar del colegio, donde siempre vamos a preguntarle a esos 4 pilares fundamentales de los colegios, que son los directivos, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Y una segunda en donde vamos a mirar, de acuerdo a esos resultados, de acuerdo a ese diagnóstico, cómo vamos a acompañar al colegio, en qué necesitan el acompañamiento. Una tercera en la que realizamos, de acuerdo también a esos diagnósticos y a esas necesidades propias del colegio, realizar jornadas de formación en pro de ¿qué? De mejorar el adecuado clima escolar y lograr finalmente en una 4ª fase una auditoría externa en la cual nosotros como Fundación Sergio Rego, después de haber hecho todo el acompañamiento, logremos certificar el colegio como un ambiente libre de discriminación. Y es posible que haya colegios, para ponerlo en esos términos, libres de discriminación, porque pues, digamos, no falta, porque los mismos menores de edad son muy proclives
a la crueldad, a hablar sin filtros, entonces a criticar a este por su forma de ser, a este por su orientación sexual, a este por su contextura física. ¿Eso se puede lograr o cuál es el ideal de menor discriminación posible? ¿Cómo se puede medir esa discriminación? ¿En qué cantidad o en qué cantidad es certificable y en qué cantidad no, Alba? Bueno, tienes toda la razón. Decir que se logre un 100% de pronto no es tan fácil, pero precisamente lo que queremos es educar. Yo pienso que la gran mayoría de los colegios a donde hemos estado ya después de 7 años de lo ocurrido conmigo, todavía podemos ver muchísimos ámbitos escolares que ni siquiera han iniciado esa implementación de lo más importante frente a la ley 1620, que es ¿cuál? Revisar los manuales de convivencia, que los manuales de convivencia no se conviertan, como digo yo, en códigos penales contra nuestros niños, niñas y jóvenes, pero también hacer parte de a los jóvenes, a los niños y a las niñas, porque precisamente la ley lo que nos habla es que al establecer también un muy buen comité de convivencia, también lo que hacemos es lograr que se trabaje en conjunto, porque muchas veces hablamos de trabajar con los niños y para los niños y para los jóvenes, sin ellos. ¿Sí? Sí. Establecemos normas, establecemos políticas, establecemos comités de convivencia que ni siquiera los jóvenes, ni los niños, ni las niñas conocen. Entonces, cuando tú estableces una norma, ya sea en tu casa, ya sea en tu colegio o donde sea, y no los haces partícipes de, pues muy difícilmente no van a acatar una norma, una política en la cual no están ni siquiera incluidos y ni siquiera les preguntamos si están o no de acuerdo. Y lo mismo a los padres de familia. Hay muchas cosas para orientar en temas de formación a los padres de familia. Pero hay papitos casos, que ni siquiera saben. Dime. En estos casos, cuando usted me dice lo de los jóvenes que intervienen, ¿son ellos los que les van contando a ustedes cuáles son las vivencias, qué está pasando en el colegio, qué tipo de agresiones hay, qué tipo de como se dice popularmente, montadera hay? ¿O cómo es ese contacto directamente con los jóvenes que les dicen a ustedes qué está pasando en cada colegio? Claro, por eso primero hacemos un diagnóstico y son herramientas que implementamos a cada uno por aparte, es decir, a los estudiantes, a los docentes, a las directivas y a los padres de familia. ¿Cómo ven en contexto cada uno y cada una? Ese contexto escolar y ese ambiente escolar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que también en los ambientes escolares sucede lo que le sucedió a Sergio Rego. Y es que la discriminación no es entre pares, sino por autoridad, como un docente, como un directivo, y muchas de las causas frecuentes de discriminación empiezan por los adultos, no por los jóvenes. Muchas veces les como que les señalamos, ¿no?, a los jóvenes y les decimos, es que los jóvenes, es que los niños. No, ¿de dónde lo aprenden? ¿De dónde lo llevan a los colegios? ¿En dónde escuchan esos vocabularios normalizados en las familias donde hablan del negro o donde hablan de, perdón la expresión, del marica, o donde hablan, ¿cierto? ¿De dónde sacan esto los niños y de dónde lo replican? Entonces es muy, muy importante orientar, educar, y realmente acompañar. Nos hemos dado cuenta con estos 6 primeros colegios que vamos a certificar que muchas veces los colegios y las instituciones educativas sí quieren acercarse, sí quieren educarse, sí quieren saber cómo, pero no tienen la orientación adecuada. Yo sé y sabemos completamente que pues esto debe estar en manos de Ministerio de Educación, de Secretarías de Educación, pero hay miles de colegios en Colombia, hay muchos colegios rurales a los que ni siquiera llega la información, ni siquiera saben cómo proteger a sus niños y niñas en estos ámbitos escolares. Entonces eso es lo que quiere hacer la Fundación Sergio Rego, poder acompañar y poder revisar que por lo menos lo primordial se encuentra en el colegio.
Me decía usted que daba un punto que era que justamente quería preguntarle del Ministerio de Educación, de las autoridades. ¿No están llenando ustedes un espacio que debería ser llenado por las instituciones del país, por una Secretaría de Educación, por un Ministerio de Educación que sea el que diga, vea, este colegio está certificado de que allí no hay matoneo, o no hay matoneo en exceso, o no recurren a prácticas discriminatorias como usted misma la menciona, desde la parte de arriba, que es lo riesgoso? ¿No deben ser ellos los que deben hacer este trabajo? Sí, pero bueno, yo creo que por algún lado tenemos que empezar. Yo pienso que hay cosas que se han adelantado, ¿sí? Desde hace 7 años que todo esto ocurre y que como mamá he tenido que atravesar y pues educarme también y pues estar precisamente con la comunidad. Yo creo, Ricardo, que el trabajo que podemos hacer con papás, con mamás, desde el corazón, desde el acompañamiento, claro, yo creo que es muy importante. Lograr esto se requiere con recursos, se requiere con una cantidad de cosas, de profesionales, y de verdad lo hacemos con todo el amor. Pero, sí, pero quiere decir, Alba, que espera, le interrumpo ahí, que hay ese vacío en el ministerio, en las secretarías, que ellos no le están poniendo la atención al tema, que no están implementando la ley de 2013, la sentencia de 2015. Pues mira, la Corte Constitucional para la sentencia T478 del 2015 Sí. decía que daba 1 año para revisar los manuales de convivencia. Ya hemos pasado 7 años y creo que el número de manuales revisados pues no es tan verídico, ¿verdad? No es tan cierto, ¿no? Miren, hay que trabajar con la ruralidad en Colombia. Colombia, el casi 78% de nuestra población es rural. Hay que trabajar con campesinos, hay que trabajar con indígenas, hay que trabajar con esas zonas urbanas donde también nosotros creemos que están las capitales, ¿no? Las grandes capitales, y pues hay mucho trabajo por hacer. Y lo que más queremos nosotros es como dar una mano, apoyar, de alguna manera apoyar y dar una mano para que esto de alguna manera se logre transformar. Si transformamos un colegio, está perfecto. Si transformamos 1000, también. Y si de alguna manera las secretarías de educación, el Ministerio de Educación se unen, súper chévere, me parece súper lindo. Yo creo que este trabajo es un trabajo de todos y todas. Es un trabajo que tiene que comenzar por nuestras casas, por nuestros hogares, que tiene que comenzar también incluyendo a los jóvenes. Tenemos que incluirlos, tenemos que escucharles, tenemos que también revisar cuáles son esas normas en las que ellos y ellas también pueden participar, en los que ellos y ellas también. Todo evoluciona, Ricardo, y la educación en Colombia tiene que evolucionar. Pero, Alba, mencionaba usted y menciona varias veces el tema de los manuales de convivencia, que es una lucha constante. Es increíble que después de 20, 30 años de que hay sentencias de la misma Corte Constitucional diciendo, bueno, nada más y nada menos, la semana pasada hablábamos aquí en Blue Radio del caso de Lady Cacua, que es una joven que se pintó el pelo de azul y que por eso no la querían dejar graduar en su colegio. Ahí, desde justamente lo que usted hablaba, desde las directivas, una especie de discriminación, de atentado al libre desarrollo de la personalidad. Pero le quisiera preguntar, ¿qué se ha encontrado usted en estos 6 colegios o en los otros colegios por un punto en particular sobre los manuales de convivencia y sobre un aspecto que es muy común, muy recurrente en nuestra educación de colegios en Colombia, que es la educación religiosa? Hay muchos colegios religiosos en Colombia y no sé desde su conocimiento que se haya enterado, por ejemplo, de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Es un tema con el que, o para el que la religión, sobre todo la católica, es un tabú, es algo que está prohibido, es algo que la iglesia no avala, en fin. ¿Cómo se da eso en los colegios religiosos? ¿Se permiten esas relaciones entre parejas del mismo sexo? ¿Se permiten las relaciones? ¿Hay discriminaciones a ellos que han encontrado? Discriminación, Ricardo. Yo a la Fundación Sergio Urrego le llegan varios casos. De hecho, en este momento es muy seguro que vamos a sacar al aire unos 2 o 3 casos que definitivamente continúa, por más de que las leyes en Colombia sean tan garantes de nuestros derechos, pues realmente esto no se implementa. Aquí muchas veces prima mi prejuicio, prima mi privacidad, prima lo que yo pienso, y es como si los colegios, a veces los colegios privados, como que fueran de otro planeta. Una república independiente. Y a ellos no les toca. Exacto, son repúblicas independientes. También encuentro colegios en los que
a pesar de que haya un tema religioso, sí son, digamos, garantes de los derechos, también hay que decirlo, o por lo menos que quieran trabajar. Pero realmente en la gran mayoría de los casos aún se discrimina, por ejemplo, a los niños y las niñas trans, aún se discrimina a los jóvenes y a las niñas que quieren graduarse con el uniforme que ellas sienten que son o que ellos sienten que debe ser. Aún se discrimina precisamente por esas relaciones de pareja que se señalan, a pesar de que las heterosexuales no se señalan, ¿sí? Porque es que ese es el tema, que la ley se implementa para unos sí y para otros no, y aquí estamos hablando de la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes. Pero Alba, ahí no hay una corresponsabilidad de los padres, no sé si la palabra exacta sea corresponsabilidad, pero sí una advertencia previa de un padre de familia. Si yo soy padre de familia y sé que en el colegio católico, cristiano, lo que sea, pues hay unas ciertas normas. Por ejemplo, a mí me pasaba, no me lo va a creer usted, pero en mi colegio no me dejaba tener el pelo largo y míreme ahora cómo estoy. Pero sí había un problema con ese tema, estaba ahí en el manual de convivencia y uno en ese momento no lo consideraba, o si mi hijo tiene una pareja del mismo sexo, tiene una orientación sexual diversa, yo como padre de familia no debería meterlo en un colegio así, o digamos que debería ser al contrario, el que debería abrir la puerta es el colegio para permitir todo ese tipo de orientaciones, de ideologías, de pensamientos del mundo, porque ahí está, por eso le digo que ahí está la discusión, si es el padre de familia el que debe frenarse a meter al niño a cierto colegio, o ese colegio debe estar mucho más abierto. No, es que todos los colegios deben implementar la ley. Aquí estamos hablando de los derechos y los deberes de un ciudadano colombiano. La ley y la legislación colombiana está hecha para todos y todas. O sea, la legislación, la ley 1620 del 2013, que es la mamá de las leyes en temas de convivencia escolar, la deben implementar todos los colegios. Es que ahí no dice, si es un colegio religioso no lo implementes, si es un colegio católico no lo implementes, si tienen esto no lo implementes. No, ahí es que se debe implementar, no es si quiero, es que debemos implementar la ley. Entonces ahí es cuando empezamos precisamente con estos choques donde pensamos que por ser un colegio privado, entonces esto a mí no me toca. No, claramente lo dice la sentencia de la Corte, y es que al Ministerio de Educación le corresponde que precisamente se haga seguimiento al cumplimiento de la ley, al igual que las secretarías de educación. Esas dos cosas son supremamente importantes y eso es lo que debe estar claro en cada colegio. Un padre de familia, que tiene que hacer, conocer también sus derechos, conocer de sus leyes, conocer de las herramientas que tenemos en Colombia para defender los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Muchos jóvenes en Colombia son violentados en sus espacios escolares e inclusive en las universidades cuando hay diferentes tipos de discriminación. Cuando vamos a hablar de una zona rural, de niños desplazados, de niños y niñas migrantes, de niños con orientaciones sexuales diversas, que son discriminados en sus colegios y en sus ámbitos educativos, eso es lo que no debe ocurrir en ningún ámbito escolar. No debe ocurrir. Y por eso es tan importante conocer hasta dónde es que nosotros tenemos como esa libertad, y nosotros también como constitución política también tenemos esa garantía del derecho a la libre expresión, y eso no es que no lo queramos inventar, para unos sí y para otros no, es para todos los ciudadanos colombianos. Alba, usted mencionaba varias veces aquí en esta entrevista el tema de la educación para los padres, de ese proceso que también hay que hacer, de decirles a los papás qué está bien y qué está mal. ¿Usted cree que en su caso, usted como mamá no estaba lo suficientemente educada en esos términos, para ponerlo en esos términos, cuando ocurrió todo lo de su hijo y ahí encontró ese vacío? ¿Cómo fue asumir o entender eso que pasó con Sergio en su momento hace ya 7 años y entenderlo ahora que está usted en la fundación? Claro, Ricardo, es un proceso. Y de verdad, yo sí digo, a nosotros como padres de familia, a las mamás, a los papás, nos falta mucho por conocer, muchísimo. Nos falta mucho por entender de verdad cómo proteger
la vida de nuestros hijos y nuestras hijas en sus escuelas. Nosotros muchas veces también nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo porque no sabemos qué puede ocurrir, como que siempre protegemos a nuestros hijos de alguna manera y queremos protegerlos, pero desconocemos muchas cosas de la ley, desconocemos hasta dónde de verdad van nuestros derechos y aún así, entonces como siempre nos han, pues digamos nuestra cultura colombiana ha sido a través del miedo, ¿no? Hay castigo. ¿Y qué te pasa, no? Y si tú te comportas de esta, y si rompes esta regla, entonces, ¿qué te puede pasar? Menos incentivo y más castigo, sí. Claro, entonces cuando, por ejemplo, en el caso de Sergio, la Academia de Bullying en Argentina empieza a estudiar el caso y se empiezan a estudiar en otros países, pues se empieza a ver que precisamente el bullying, el matoneo, la discriminación, casi que en un 70% empieza por los adultos, por los mismos docentes, por las mismas directivas, y que los espacios más inseguros muchas veces para los niños, niñas con orientaciones sexuales diversas o identidades de género diversas, también son sus casas. Lamentablemente tengo que decirte, un padre de familia cuando habla y que ahorita en COVID y pandemia hemos atendido varios casos, hemos atendido precisamente desde la línea salvavidas, casos donde los chicos de un momento para otro se quedan sin hogar. De un momento para otro quedan casi que en una habitación de calle. Entonces, ¿por qué no entender? ¿Por qué no hablar con ellos y ellas? Si vamos a hablar de cultura, si vamos a hablar de historia, hablar de orientaciones sexuales diversas nos llevaría incluso hasta nuestros propios indígenas. Y cómo es que allá nunca mirábamos ni nunca juzgábamos, ¿cierto? Y hasta muchas veces ahora nuestro cuerpo se volvió un tabú. Y esto ha sido aprendido de generación en generación, el prejuicio, la discriminación, el hablar desde el señalar, no desde el entender, no desde el ser realmente empático, no simpático, sino empático. Sí. Entonces, yo sí creo que es muy importante volver a tocar el corazón de todos los seres humanos y quitarnos tantas etiquetas que hoy en día, por los estereotipos, por todo lo creado por la sociedad, muchos jóvenes sufren en silencio. Y aquí tengo que hablar de lo que realmente también nos llega, y es que muchos chicos hoy se quieren quitar la vida y no quieren estar aquí. Y muchos y muchas de ellas lo hacen y están en esta situación por temas de discriminación, por su cuerpo, por su raza, por su etnia o por su orientación sexual. Alba, todo esto y hacemos este diálogo y surge la fundación y hacemos estas reflexiones justamente por el caso de su hijo, de Sergio Rego, que lamentablemente se quitó la vida en 2014 después de sufrir esa discriminación de parte de las directivas del colegio. Después de este tiempo que ha pasado, esos 7 años y unos meses que han pasado desde ese hecho, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido justicia? ¿Usted se siente reparada frente a lo que sufrió su hijo? ¿O qué ha ocurrido en estos años que usted ha dado esta lucha paralela, pero también ha estado, digamos, desde la fundación, pero también ha estado en los estrados judiciales? Bueno, este año tengo que decir que, bueno, afortunadamente ya termina todo este proceso, sobre todo el proceso penal que fue tan largo, que fueron 7 años de proceso, donde definitivamente tuvimos que esperar casi que hasta último momento porque estuvo a punto de prescribir el caso de Sergio. En una semana logramos, de verdad tengo que decirlo, logramos con ustedes, con los medios, con las personas que me apoyaron y hacer ver que definitivamente no era una cárcel lo que yo quería, no eran unos meses y no era lo que yo quería, lo que queríamos en general como ciudadanos solidarios y solidarias era dejar un precedente en Colombia, y es así como las 3 primeras condenas por discriminación en Colombia, y estoy ya casi que revisando según otros medios en el mundo, casi que en Sudamérica han sido las 3 primeras condenas por discriminación, y son condenas que aquí para mí, como les comento, no es un tema de cuántos meses de cárcel ni cuántos, no, es precisamente decirles a las personas que no nos podemos equivocar y que aquí hay madres que podemos defender con todo el alma y con todo nuestro corazón los derechos de nuestros hijos y nuestras hijas, pero que aquí
yo no solo perdí a mi hijo, a mi único hijo, sino que también he sentido el dolor de muchos niños y niñas que aún están sufriendo en silencio, que aún pasan por este tipo de situaciones y que llegan muchas veces a finales tan tristes como el de mi hijo. Entonces, aquí de lo que se trata y de lo que ha pasado por la Fundación ha sido más un tema de apoyo, de salvar vidas, y que hasta el momento creo que lo hemos logrado con todo el apoyo del equipo de la Fundación, de las personas que han logrado acercarse a la Fundación y que de alguna manera han querido apoyar el trabajo de la Fundación. Alba, ¿qué recuerda de Sergio? ¿Cómo lo recuerda después de todos estos años? Ay, Ricardo. Una mente brillante. Sí. Pero pues... la libertad de ser. Mi hijo era muy libre. Pues Alba, muchas gracias por compartirnos esto, por hacer ese trabajo que ha hecho durante todos estos años, por tratar de sensibilizar a tantos padres de familia de lo importante que es prestarle atención a esto, a decirle, oiga, eso no es simplemente un chistecito, no es simplemente una discriminación en el colegio, es algo que importa, que hay que ponerle atención y es algo en lo que debemos trabajar. Si no es la autoridad competente, que es el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, como estábamos haciendo la reflexión ahora, pues es alguien que ponga esa mano, como lo está haciendo usted, Alba, desde la Fundación Sergio Urrego, a decir, hay que llamar la atención sobre este caso. Vienen, ¿qué va a pasar? ¿Qué es la última pregunta que le quisiera hacer? Usted mencionaba ahorita 6 colegios. ¿Esos 6 colegios ya quedan certificados en este momento? ¿O cómo es el proceso que ustedes van a seguir? Bueno, estamos en el proceso de acompañamiento, de revisión, ya con algunos hemos terminado casi que todo el proceso de revisión y están próximos a la auditoría. La auditoría pues tiene unas fases muy importantes donde realmente se certifique que por lo menos como te comentaba, lo mínimo se cumpla y que realmente se esté trabajando en realizar espacios o tener espacios seguros para los niños y las niñas. Y también pues que haya un propósito de desarrollo en este tema de convivencia escolar y de lograr el espacio seguro para cualquier niño, niña o joven. Y cuando se termine el proceso de auditoría, de acuerdo a ese resultado, sí lograríamos certificar al colegio, si realmente pasa toda esta evaluación. Y luego sí se entregaría pues la certificación como ambientes libres de discriminación. Para mí es un orgullo trabajar con 4 colegios también del Urabá antioqueño que están golpeados por la violencia. Trabajar con estas personas ha sido maravilloso. Zonas muy vulnerables, tengo que además, decirlo, ¿no? Ha sido un reto muy grande porque son personas que tienen muchos miedos en Colombia, que han pasado por situaciones demasiado adversas, pero que ver y trabajar con esos docentes que de verdad se ponen la camiseta ha sido maravilloso. Y aquí en Bogotá tenemos 2 colegios más. Alba, si yo soy el rector o soy el dueño de un colegio, ¿qué hago? Me comunico con la fundación y digo, venga, yo quiero que ustedes vengan a trabajar acá con nosotros, quiero pues certificarme, pero más allá de eso, hacer el proceso, hacer los talleres, recibir la orientación. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, sí, primero pues pueden comunicarse a través de la Fundación Sergio Urrego en nuestra página web www.sergiurrego.org o a través de contacto@sergiurrego.org. También invitar a las empresas que quieran apoyar una certificación de algún colegio rural, que quieran también hablar de la diversidad, porque a veces como que hablamos de la diversidad a nivel empresarial y de responsabilidad social, y ponemos la bandera del orgullo con el logo y hasta ahí llegamos. Y se acabó. Entonces yo creo que este es un trabajo maravilloso de poder llevar tu marca y decir, realmente es un trabajo que estamos haciendo. Y podemos apoyar a la fundación de alguna manera. Este es un trabajo que tiene un costo y que tiene un costo pues loable para todo el trabajo que hacemos. Estamos muy enfocados en lograr poder certificar, como te decía, los colegios en territorio, porque son colegios muy olvidados, son colegios que están muchas veces en unas circunstancias que pues hay mucho que desear. Entonces ahí están nuestros niños y nuestra gran población colombiana.
Entonces yo creo que podemos invitar a quienes se quieran unir, a quienes se quieran aportar, pero también en los colegios, en las ciudades principales que lo quieran hacer y que quieran ese aporte desde la Fundación Sergio Urrego, lo podemos hacer. Pues es Alba Lucía Reyes, la directora de la Fundación Sergio Urrego, hablándonos justamente de eso, de ese proceso que han llevado y de ustedes, si usted es un padre de familia, si usted es el rector, si usted es el dueño de un colegio, que digan, bueno, yo quiero que esto también pase con mis hijos, con mis estudiantes, con mi colegio y puedan entender un poco más cómo es tratar de superar ese horror de la discriminación, no solo por el mismo hecho, sino por lo que puede generar, por los daños colaterales que puede generar cualquier hecho de discriminación. Pues Alba, es un gusto escucharla, un gusto verla a la distancia y pues seguiremos muy pendientes del trabajo de la Fundación. Un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo, gracias a ti, gracias a Blue. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos del Andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate aquí en el Andén para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.